El apóstol Pablo, en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, estaba hablando de cómo enfrentar el enemigo, de cómo hacer la guerra espiritual, eh, pero luego empezamos a hablar ayer acerca de cómo medir un ministerio espiritual. Y el apóstol Pablo ayer nos estaba hablando acerca de una de las maneras de medirlo es con una verdadera medida. Y Dios tiene una medida para medir el llamado o el ministerio de cada persona. Y una de las primeras cosas es, bueno, ¿estoy en el lugar que el Señor quiere que yo esté? ¿O estoy en el lugar donde yo quiero estar? ¿Verdad? La iglesia y los ministros, dijimos ayer, no deben de estar ni compitiendo entre sí, ni alegrándose por sus logros humanos, pues él va a medir el trabajo o la asignación de cada uno primordialmente por su fidelidad. Si el Señor llamó al apóstol Pablo para que estuviera con los gentiles, pues Él está con los gentiles. Y por eso ayer vimos Primera de Corintios capítulo 4, el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel quiere decir que está en el lugar que debe estar, que hace lo que debe hacer, que es infalible. A veces es desalentador asistir a una conversación en algunas denominaciones o conferencias de pastores, porque el predicador o el orador solo usualmente eh, habla de estadísticas y de quiénes van a la cabeza y quiénes tienen más miembros y quiénes tienen más orquesta y quién tiene más programas radiales y quién tiene más... mm, Y entonces a veces esto hace que los pastores que trabajan en áreas no muy populares se desalienten porque su trabajo parece no producir tanto fruto. Algunos de estos pastores desalentados entonces tratan de implementar toda clase de programas y promociones, pero solo consiguen más desaliento. Y entonces yo he encontrado pastores que han contemplado más bien como abandonar el ministerio. Algún pastor una vez me preguntó, pastor, yo dudo realmente que yo sea llamado. Yo dudo realmente. ¿Y por qué? Porque es que yo no soy como el de la iglesia de la esquina. Es que mire, ese hermano ni siquiera ha estudiado la palabra, sino que salió, se levantó con una guitarra y mire, allá le llegan los líderes, le llega esto. Pero mire, yo les digo, mire, percátese de esto. Dios mide su ministerio en base al lugar donde Dios lo puso y no en base a lo que está ocurriendo en otra ciudad o en otra iglesia, ¿verdad? Usted tiene que estar animado de seguir siendo fiel en la tarea que el Señor le puso. Si el Señor a usted lo puso a cuidar un grupo de personas de manera particular, de manera más íntimo, gócese. Yo nunca he visto un profesor de un colegio público que atiende 45, 50 muchachos al mismo tiempo que diga, uy, estoy súper bien.
Y más bien la maestra que atiende 10 niños en un colegio privado dice, estoy contenta porque puedo desarrollar un ministerio o una tarea con estos niños de una manera más linda. No estoy diciendo que sea malo tener mucha gente, no. Si Dios te dio mucho, gócese con muchos. Y si te dio poco, gócese con los pocos. Porque el Señor no mide por cantidad, sino por fidelidad. Alabado el nombre del Señor. La segunda manera de medir el Señor, porque vamos a mirar por lo menos dos o tres formas que mide el Señor. Está ahí en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 15. Y vamos a mirar al verso 17. Gloria a Dios. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Otra acusación contra los judaizantes era que se robaban los conversos de otros hombres y aducían que eran suyos. Pablo no se jactaba del trabajo de otro, ni tampoco invadía el territorio de otro. Cualquier obra que hizo, Dios la hizo por medio de esa persona y solo Dios debería de recibir la gloria. Hay que hacerse una pregunta siempre. Yo tengo una iglesia llena de personas, gloria a Dios, pero ¿cuántas de esas personas nacieron en nuestro ministerio? Es una pregunta para hacerse. Hay varias variables aquí. Por ejemplo, un hermano en la fe que se cambió de localidad, se cambió de barrio y ya le queda muy lejos su iglesia y viene y pide congregarse con la bendición de su iglesia anterior, la bendición de su pastor, pues es una maravilla de bendición. Dos, un cristiano que se había desanimado, que había dejado de congregarse por algún tiempo y luego llega a la iglesia y después de un tiempo pues se queda en la iglesia, usted lo anima, lo levanta, lo restaura, pues qué bendición. Pero si yo me encuentro un hermano de la iglesia X y le digo, hermano, ¿usted dónde asiste? No, yo asisto aquí a Corona de Dios. Un ejemplo, estoy hablando algo. ¿Cómo así? No. Eso mejor véngase para mi iglesia. Deje eso allá. Ese que corona de Dios es que la iglesia, la mejor iglesia es donde yo asisto. Y el pastor no le importa recibir de donde sea, como sea, con tal de llenar el local o el edificio. Mire, querido, muchas veces en vez de ganarte una bendición, te vas a ganar un problema. Porque una persona que es fluctuante y que no es fiel, también será fluctuante contigo y no será fiel contigo. Y terminará haciéndote romper el corazón. Eso le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Le decía, mire, yo fui, les enseñé, viví con ustedes, rompí la peña, levantamos la casa de Dios. Tuve que viajar, salir de viaje porque hay que hacerlo.
Tuve que visitar otras iglesias. Y cuando menos me lo imaginé, llegaron los judaizantes y le dijeron y los convencieron a ustedes que ustedes les darán fruto de su ministerio. No, así no es. ¿Sabe? Un día oí dictar a un hombre una conferencia sobre cómo levantar una escuela dominical muy grande. Y todo lo que dijo en la conferencia lo dijo bien bonito. Ciertamente algunas de las personas creyeron todo. Pero cuando yo me acerqué a conversar con el hermano, resulta que él nunca había abierto una escuela bíblica. Es que lo había leído de otro. Entonces él estaba tomando la experiencia de otro para prepararla para él mismo. ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos la bendición del Señor y el Señor quiere levantar entre nosotros nuestras propias experiencias, alabado el nombre del Señor, nuestras propias bendiciones, alabado el nombre del Señor. Pablo añadió otro poco de ironía en esa retórica que estaba hablando cuando le dijo a los corintios que lo único que había impedido ir a los lugares más allá era la propia falta de fe de ellos. Si ellos se hubieran sometido a su liderazgo, si hubieran sido obedientes a la palabra, él había podido alcanzar a muchas otras almas perdidas, pero ellos le ocasionaron tantos problemas que había tenido que tomar el tiempo que era para evangelizar a otros, el tiempo de la obra misionera para resolver los problemas de una iglesia inmadura, de una iglesia insensata. Por eso él dice, yo tendría mejores estadísticas, entre comillas, que informar. Estaba diciendo, pero ustedes gastaron mi tiempo siendo inmaduros. Y mire, yo quiero reconocer a nuestros hermanos de la comunidad donde nosotros pastoreamos, porque en el tiempo han venido creciendo, han venido madurando de una manera tan linda que nosotros como pastores podemos salir a otros países, a otras iglesias, a ayudarles, a levantarles, a animarles. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia madura. Es que cuando usted tiene los niños pequeñitos, usted no los deja, ¿cierto? Usted se queda con ellos porque quién les da de comer, quién los lleva a la escuela, quién les hace la lonchera, quién los acuesta a dormir. Pero yo creo que si usted tiene un joven de 14, 15 años, usted no dice, ¿y quién le da de comer? ¿Y quién lo viste? ¿Y quién lo lleva a la escuela? Es cierto que no, ya sería rarísimo. Pues esta iglesia debe haber madurado, pero Pablo tuvo que seguir ahí con ellos, hablándoles como a niños, dice, dándoles pura lechita cuando ya era hora de comer. Bueno. Y hay algo muy lindo que dice aquí Pablo, mire, si alguno de nosotros se quiere medir o quiere medir el ministerio, realmente mídalo para darle la gloria al Señor, porque la gloria toda debe ser del Señor. Está muy bien cuando nosotros testificamos, contamos, mire, estuvimos allí, se convirtieron tantos, se levantó el cojo, mire, volvió a hablar un mudo, el Señor hizo. Muy bien, pero siempre recuerda empezar dándole la gloria al Señor y terminando dándole la gloria al Señor. Pablo citó prácticamente lo que dice Jeremías capítulo 9, el verso 24. Yo quiero que usted, si puede, mire Jeremías 9, 24. Y dice la escritura de la siguiente manera: mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme,
y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué entonces debo de alabarme? Si he de alabarme, dice, en entender al Señor y en conocer al Señor. Entonces dése cuenta que no es alabarme por lo que hago, sino me alabo o me glorío o me gozo por cuánto me puedo relacionar con el Señor, cuánto el Señor me hace entender, cuánto el Señor se revela en mi vida y lo puedo entender para obedecerlo. Los corintios tenían la tendencia de gloriarse en los hombres, especialmente ahora en los judaizantes que se habían apoderado de la iglesia. Pero recuerde que antes ellos se gloriaban porque decían, no es que yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Y yo he escuchado a personas muy lindas y seguramente sin mala intención, ¿no? Sobre todo en Bogotá. Hermano, Dios lo bendiga. ¿Cómo está? ¿Y usted en qué iglesia? No, 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 yo soy de Corzo. Yo soy de Corzo, yo no, no, no. Pero, y no, soy de Corzo. A ver, espérate. No, soy de Cristo. Y resulta que pasa aquí en Colombia. Yo no sé si pasa en los otros países. En Colombia se levantan las iglesias de moda. En cada ciudad hay una iglesia que está de moda por determinado tiempo. Y algunas personas se sienten identificadas con esa iglesia de moda porque algunas veces lo que les da es estatus y como que su identidad está de acuerdo al estatus. Y se acuerda cómo nos mide el Señor, porque estemos en el lugar que Él quiere y no en el que yo quiero. Amén. Y que nosotros nos midimos es de acuerdo a la obediencia, a la fidelidad al Señor. Y aquí está diciendo que otra manera de medirnos es esto para pastores y líderes que estemos aquí, que nosotros nos gloriamos es en conocer al Señor, en que Él se revele y que la medida de nuestro ministerio es ver crecerlos a ustedes en el Señor, madurando en el Señor. Cuando los corintios oyeron los informes de los que estos maestros habían hecho, los judaizantes, y sus cartas de recomendación que llevaban, la iglesia se volcó como loca hacia ellos y empezaron casi que a venerarlos. Así que si ellos volteaban a mirar a Pablo, el ministerio de Pablo para la iglesia de Corinto era insignificante y era un ministerio fracasado. Mm, La prueba final no tiene lugar cuando se publican los informes para una reunión anual. La prueba final viene en el tribunal de Cristo. Pues la Biblia dice que cada uno recibirá su alabanza de Dios porque Él va a probar la obra de cada uno. ¿Quiere mirar? Primera de Corintios capítulo 4, verso 5, por favor. Así que, dice la escritura así, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, esto me lleva a mí a hacer una reflexión también personal. Si yo tuviese que presentar delante del Señor mi vida, el ministerio que el Señor me ha dado
como privilegio de hacerlo. Y Él ponga el reflector sobre mí y empiece a mostrar todo el corazón y la intención de mi corazón. ¿Será que yo voy a recibir alabanza de Dios? ¿Qué voy a recibir? Entonces, el metro para medirme no es medirme con el ministerio de la esquina o el de la otra esquina, a ver qué compro que para comprarlo yo, compró el mejor piano, no hay que comprar otro mejor. Estos compraron sillas nuevas, yo también. A ver, eso es de niños chiquitos. ¿Usted se acuerda cuando usted tenía sus niños pequeños y le compraba algo al uno? Y usted que decía, no, hay que comprarle al otro también para que no hayan peleas. El Señor no está levantando iglesias inmaduras. Si los hombres reciben la gloria del Señor, entonces quiere decir que Dios es glorificado. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esto no quiere decir que los ministerios de renombre le estén robando la gloria a Dios. No. Al crecer y llevar mucho fruto, también le damos gloria al Señor. Aquí el punto es el siguiente. Algunas personas el Señor les da la oportunidad de crecer en dones de 10, otros en dones de 2, otros en dones de 5. Si el que crece en dones de 5 va en 4, pues yo diría que va más o menos bien. Pero si el que tiene la capacidad de crecer en dones de 10 va en 6, yo diría, va fallando un poquito, ¿verdad? Pero resulta que el que tiene el crecimiento de 5 se compara con el de 10, dice, no, este hermano está súper bien. Yo quisiera ser como él. No, yo no quisiera ser como nada, porque solo el Señor sabe la capacidad de cada uno y yo no me voy a comparar. Más bien yo quiero ser fiel a lo que el Señor me haya puesto. San Juan 15, versículo 1. Vamos a mirar. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? ¿Hacia dónde es que tenemos que llegar? Yo soy la vid verdadera. Cuando a mí me dicen que soy la vid verdadera, me da la impresión con solo la palabra que hay algunas falsas, porque yo no puedo decir, este billete es verdadero, pues digo así porque deben haber otros falsos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La clave, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y los echarán al fuego y arderán. Si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, pidan lo que quieran y os será hecho. Y en esto, mire la clave, en esto será glorificado el que lleve mucho fruto. No, dice, y en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces debemos reconocer que dicho fruto procede de una vida espiritual.
de permanecer en su palabra, de permanecer en la vid, y no son resultados nuestros, y no los podemos manipular, y no podemos seguir manipulando personas ni estadísticas. El Señor elogia el trabajo. Podemos elogiarnos a nosotros mismos o esperar que el Señor mismo sea el que apruebe nuestro trabajo. Hay una prueba final y es ante el tribunal de Cristo. Primera de Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Si hay algo lindo del Señor, es que el Señor puede mirar lo que yo no veo. Aún en mi propio corazón, yo tengo que decirle, Señor, examíname, porque hay cosas que a mí me parecen que están bien, pero por favor, revela mi corazón. ¿Sabe? Dios permite que a veces vengan las dificultades a las iglesias, a las familias. A veces el Señor permite eso para probar la obra de cada uno. Si después de una dificultad usted soltó, si viene una persecución y usted soltó, a través de mis años de ministerio, he visto pasar iglesias por pruebas, pruebas financieras, por falsas doctrinas, por divisiones, por muchas cosas. Y algunas iglesias se desbarataron inmediatamente. Otras casi murieron, pero luego he visto otras que lo que pasó fue que Acabó los florecieron, chayotes. que crecieron mejor, alabado el nombre del Señor, que se levantaron mejor. Por supuesto, nosotros debemos de permitirle al Señor que aún pruebe nuestra fe, nuestro corazón, alabado el nombre del Señor. ¿Sabe que el Señor se pueda glorificar en todo lo que hacemos? Pero más que nos glorifiquemos en conocerlo, en entenderlo, y que las personas que pastoreamos puedan crecer y madurar para el Señor. Esa es la única medida, la medida del Señor. Padre, gracias te doy por esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por hacer de nosotros unos testigos fieles de tu poder. Perdone, Señor, cuando caemos en la tentación de andarnos midiendo con otros, de compararnos con otros, de creer que lo que hacemos o las estadísticas, la cantidad de personas, la cantidad de eventos, como pastores, la cantidad de prédicas o por cuántos enfermos se levantaron, entonces esa es la medida de mi ministerio. Señor, no es esa. Hoy nos has enseñado que tú nos mides en fidelidad, Señor. Tú nos mides en obediencia y que la medida nuestra es la medida en que le demos la gloria a Dios, la gloria al Señor. Que nada es nuestro, todo le pertenece al Señor y que debemos estar en el lugar que Él quiere que esté. Así como Pablo tuvo que estar allá, Señor amado, o los gentiles. Nosotros estamos en el lugar que tú quieres que estemos. Guía nuestros pasos, nuestra mente y nuestro corazón. Bendice a cada hombre y mujer, a cada familia aquí representada. Fortaléceles, llénales de ti, que tu amor y tu fidelidad sea con sus vidas. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Hermanos, me alegra verles, Miguelito. Dios te bendiga. Qué alegría verte de nuevo. Dios bendiga a todos ustedes. Feliz día.